Mi hija se quitó la vida porque recibía demasiado bullying en la escuela. Y es que, sabes, esta es una historia muy triste y muy difícil de contar porque primero que todo uno nunca está listo para despedirse de un hijo y mucho menos de esta manera. Bueno, déjate cuento, todo comenzó cuando yo decidí separarme del papá de los niños. Y es que nosotros al inicio teníamos una relación muy bonita, teníamos mucha comunicación y aparte de eso nos amábamos intensamente, o al menos eso yo sí lo sentía por él. Pero cuando llegó nuestro segundo bebé, la cosa como que se descontroló porque no teníamos casi tiempo para nosotros. Aparte de eso, fue como volver a empezar de cero porque ya nuestra hija tenía 10 años y en realidad no estaba entre nuestros planes tener un hijo más, pero nuestro bebé llegó de sorpresa y a mí me dio la felicidad más grande del mundo porque para mí no hay nada más importante que mis hijos. Pero a él fue como que le dieron una patada en el pecho cuando yo le di la noticia de que íbamos a ser papás nuevamente. Él por ningún motivo quería tener a ese bebé, pero yo no estaba dispuesta a abortar a mi hijo. Así que yo decidí tenerlo con o sin su apoyo, pero entonces cuando nuestro bebé nació, la cosa se volvió insoportable. Pasábamos peleando por todo. Él me gritaba y me decía cosas aún enfrente de los niños, no le importaba. Armaba un escándalo por todo, se iba de la casa, regresaba en la madrugada, tomado, discutiendo por todo. Y yo dije, no, esto no es saludable ni para mí, ni para mis niños tampoco estar en un ambiente así de tóxico. Así que decidí separarme de él. Obviamente la que sintió más este proceso fue mi niña, porque ella estaba más grande y ella ya había convivido mucho tiempo con su papá y para ella su papá era su todo. Ella adoraba a su papá y cuando nos separamos ella pasaba llorando que porque ella quería estar con su papá, que porque ella extrañaba a su papá. Yo le decía, mi amor, tu papá va a estar contigo siempre, sea que viva con nosotros o no, pero lastimosamente el descarado este es del tipo de hombres que se separan de la mujer y también se separan de los hijos. A tal punto que nos tuvimos que ir a corte y ni tan siquiera fui a corte para manutención, sino para exigirle que pasara tiempo con los niños. Y no lo hacía porque para mí era una carga estar con los niños siempre, sino que yo veía la necesidad de mi hija de estar con su papá. Pero él dijo que él estaba demasiado ocupado, que le tocaba trabajar todo el tiempo y que él no tenía tiempo para pasar con los niños. Así que en la corte simplemente le exigieron manutención y a mí me dijeron que no lo podían obligar a estar con los niños si él no quería. Así que al sentirme sola y sin apoyo, decidí llamar a mi mamá que se viniera a vivir con nosotros para que ella me ayudara a cuidar a los niños mientras yo trabajaba. Porque la responsabilidad de ser madre soltera de 2 hijos no es para nada fácil. Y yo no quería que mis hijos sufrieran necesidad, yo quería que ellos tuvieran absolutamente todo. Así que me enfoqué en trabajar y trabajar y trabajar todo el tiempo y pues yo estaba confiada porque mi mamá era la que los cuidaba, así que yo sentía que ellos estaban en buenas manos, que aparte de que los cuidaban muy bien, les daba el suficiente amor que ellos necesitaban. Yo casi ni lo veía porque cuando yo me iba al trabajo ellos todavía estaban dormidos y cuando yo regresaba pues era poco el tiempo que compartíamos porque yo regresaba tardísimo a la casa, así que compartíamos un poco, cenábamos juntos y luego ellos ya se iban a dormir, así que era poco el tiempo que yo pasaba con ellos. De igual manera, aunque yo casi no los veía, yo siempre estaba pendiente de ellos. Yo los llamaba todos los días a ver si ellos ya habían regresado de la escuela, así como les había ido, que si ya habían hecho la tarea, que si ya habían comido. Los domingos para mí eran intocables porque ese día yo lo pasaba con mis niños, yo salía con ellos, los invitaba a comer, los llevaba a algún parque, los apapachaba, les decía que los amaba, siempre les decía para lo que necesiten y para lo que sea, yo voy a estar aquí para ustedes, ustedes lo saben, ¿verdad? Y ellos me decían, sí, mami, mi hija me abrazaba, me apapachaba y me decía, mamá, tú eres la mejor mamá del mundo y yo a ti te amo, te amo, te amo. Y sabes, a mí esas palabras no se me salen de la cabeza y no puedo entender qué fue lo que yo hice mal para que mi hija tomara esa decisión. El caso es que cuando mi hija entró a los 15 años y mi niño tenía 5, la niña comenzó a aislarse. Era como que
todo la molestaba y siempre que yo la abrazaba o algo, siempre decía, mamá, tú siempre quieres hacerme quedar en vergüenza, que no sé qué. Mi mamá cada rato me llamaba y me decía, mira, la niña está aquí encerrada, está en su cuarto llorando, no quiere salir a comer. Y yo ya no sé qué hacer con ella porque le pone seguro a la puerta y de ahí nadie la saca. Y cuando yo hablaba con ella y le preguntaba qué era lo que le pasaba, que si por qué estaba así, ella todo el tiempo me decía que todo estaba bien. Yo llamaba a la escuela y le preguntaba el comportamiento de la niña y todo el mundo me decía que la niña estaba bien, que llevaba excelentes calificaciones, que era la mejor de la escuela. Así que yo dije, de seguro ella está así por la adolescencia. Hay niños que les pega así, como que se quieren aislar. Es un proceso, pero ya luego ellos vuelven a retomar su vida normal y todo bien. Lo que yo no me imaginaba era que mi hija estaba sufriendo tanto y yo no me pude dar cuenta. Un día estoy en mi trabajo, mi hijo me llama en una videollamada y me dice, mamá, dile que no juegue así, dile que no juegue así, dile que se baje. Y le digo yo, ¿qué está haciendo? Muéstramela, gira la cámara que yo quiero ver qué es lo que ella está haciendo. Él viene, gira la cámara y me muestra a mi hija que está colgada del techo y yo sentí que mi mundo se vino abajo. Yo comencé a temblar y a llorar descontrolada, llamando a la policía y llamando a todo el mundo para que mandaran ayuda a mi casa. Y yo decía, no, esto no puede estar pasando, esto no está pasando. Salí como loca del trabajo, ¿sabes? Yo ni tan siquiera sé cómo yo llegué bien a mi casa. Cuando yo llego a mi casa ya estaba ahí la policía, la ambulancia y todo. Salgo corriendo al cuarto de mi hija porque yo todavía tenía la esperanza de que simplemente había sido una imaginación mía, una pesadilla o algo. Pero no fue así. Mi hija todavía seguía ahí colgada, apenas iban a comenzar a bajarla cuando yo llegué y ver esa imagen de mi hija así fue lo peor del mundo. Yo estaba temblando y yo le decía, bájenla con cuidadito porque yo sé que cuando la bajemos ella va a volver a respirar y la voy a poder abrazar y le voy a poder decir lo mucho que yo la amo. En ese momento fue como que el cerebro mío se excusó de algo porque yo no quería sentir ese dolor tan fuerte que yo estaba sintiendo. Cuando por fin la bajaron, fui y la abracé y ella todavía estaba calientita. Y yo le decía, ¿por qué me hiciste esto cuando tú sabes que yo a ti te amo con mi vida? Yo le decía, yo no voy a poder vivir sin ti, yo no puedo seguir viviendo sin ti. Yo recuerdo que los policías al verme ahí descontrolada encima del cuerpo de mi hija empezaron a agarrarme para tratar de tranquilizarme y yo le daba de golpes en el pecho y yo le decía, dígame por qué, por qué mi hija tuvo que hacer esto. Ellos me decían, señora, trate de tranquilizarse, tiene que ser fuerte, usted tiene su otro bebé que está esperando por usted. Yo le decía a usted, ¿cómo me va a venir a decir a mí que yo me tengo que tranquilizar después de ver esto? Yo les decía, yo no quiero seguir viviendo, yo lo que quiero es irme junto con ella. ¿Quién no ve que ella me necesita? Ella no se puede ir sola. Lloré por ella como nunca en la vida pensé llorar a alguien. La gente te dice, debes ser fuerte, pero lo que la gente no entiende es que a uno le duele hasta respirar. Yo sentía que yo no iba a poder sin ella. Lo más triste es llegar a casa y sentir ese vacío, ver sus cosas y ver que ella ya no va a estar ahí para ponérselas, sentir el olor de su perfume en su cuarto y tener tantas preguntas sin respuestas y tanto deseo de entender el por qué ella tomó esa decisión es lo más horrible que a uno le puede pasar en la vida. Yo recuerdo que después de que la enterramos y todo, yo llegué a la casa y me metí a su cuarto a buscar entre sus cosas porque yo quería encontrar una respuesta y encontré su diario y sabes, eso me destrozó más la vida porque sabes, me sentía de alguna manera culpable de la decisión que mi hija había tomado porque mi hija llevaba años sufriendo bullying en la escuela, los niños la molestaban, la trataban de fea, la trataban de rara y ella había escrito todo lo que le pasaba en su diario. Y yo no lo pude notar a tiempo y haberle evitado todo ese sufrimiento a mi niña. Ese día que ella decidió acabar con todo esto, escribió una nota y en esa nota me decía que me amaba, que ella no quería que yo me sintiera culpable porque yo no tenía la culpa de nada de lo que ella había hecho, que la perdonara por no haber sido una buena hija, pero que ella ya no podía con esto, que la gente era muy cruel y que ella no estaba lista para pasar por tanto dolor. Y cada palabra que ella me decía a mí me destrozaba más el corazón porque yo no me podía imaginar cómo ella debió sentirse para que ella tomara una decisión así.
Te juro que yo pensé que nunca iba a poder superar este dolor tan fuerte. En las madrugadas, inconscientemente me levantaba y tomaba sábanas y me iba para donde mi hija estaba y me acostaba ahí encima de ella. Mi mamá llegaba a buscarme desesperada y me decía, yo sabía que te iba a encontrar aquí. Yo le decía, es que la niña debe tener frío. Ella no puede estar aquí tanto tiempo sola. Y mi mamá me decía, tienes que ser fuerte, tu hijo te necesita, debes buscar ayuda profesional. Y fue un proceso demasiado duro, tú no tienes ni idea. Y no te puedo decir que lo superé, pero sí he aprendido a vivir con este dolor. Y trato de ser mejor madre con mi hijo, pero nadie te puede llenar ese vacío que sientes en el pecho con la pérdida de un hijo. Esta es la primera vez que yo hablo de mi historia y lo hago porque quiero que tengan cuidado con sus hijos, que presten atención al más mínimo detalle, porque perder un hijo es lo peor que a uno le puede pasar en la vida.